Les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio de Nodo Cultural. En este capítulo hablaremos de un nuevo espacio titulado El Sur, el cual está ubicado en la Escuela Colombiana de Ingeniería. En esta ocasión me acompañarán Felipe Rodríguez, quien es profesor, artista, creador y gestor del espacio. También me acompañará Jorge Sarmiento, artista contemporáneo, quien ha acompañado a Felipe en todo este recorrido, y el profesor José Camilo Vázquez, director del Departamento de Humanidades e Idiomas de la escuela. Y para conocer más acerca de vamos a hacer un recorrido por el espacio con nuestros invitados, así que bienvenidos. Bueno, y le doy un saludo a Jorge, a Felipe y a Camilo, quienes nos acompañan hoy en nuestro segundo capítulo de Nodo Cultural. Les damos el agradecimiento por acompañarnos y por supuesto la bienvenida. Y quiero iniciar este programa preguntándoles por qué se creó este espacio del Sur en la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería, teniendo en cuenta el corte tecnológico y científico de la institución. Bueno, pues digamos que principalmente se creó también como consecuencia de la pandemia, ¿no? Y en un contexto pospandémico. Desde la revista de Karma empezamos a pensarla como una posibilidad ante las dificultades que habían. Entonces el espacio se creó como de una forma muy recursiva, con estos contenedores que estaban pues abandonados, y configuramos como este espacio, ¿no? Y eso como en el espíritu también un poco del arte contemporáneo latinoamericano, de hacer mucho con poco, ¿no? De esta noción de recursividad, ¿no? También pues resuena con el nombre también del sur y cómo ideológicamente se entiende esta palabra, ¿no? A pesar de que probablemente se pueda expandir a otras direcciones, ¿no? Entonces un poco en ese sentido. Lo segundo, pues digamos, buscaba resonar con el contexto de la universidad, ¿no? Entonces estamos, pues lo que tú mencionas, una universidad de ciencia y tecnología, ¿no? Y en parte el espacio lo que ha buscado también es cuestionar como la idea de trabajo, ¿no? Y de las implicaciones del trabajo como en la sociedad pues contemporánea que estamos teniendo, ¿no? Entonces en ese sentido los estudiantes han estado implicados en el espacio un montón en discusiones frente a las intervenciones que hemos tenido, pero también en un contexto mucho más amplio que puede ser el colombiano. También nos estamos preguntando sobre la educación, ¿no? Sobre el trabajo, sobre la educación como una forma de ascenso socioeconómico, ¿no? Y entonces cómo eso pues transforma como la sociedad en la que nos encontramos. Entonces un poco el espacio lo que busca es ¿no? Como cuestionar nuestras prácticas y de alguna manera pensar si se ha perdido como una falta de sentido en el accionar, ¿no? Como en el trabajar por trabajar tal vez, o el trabajar solo para sobrevivir. Entonces el espacio como que se creó pensando en eso puntualmente, pero también reaccionando hacia el arte pues contemporáneo local en Bogotá, pues que en los últimos años digamos que se ha transformado y se ha direccionado como hacia unas estructuras mucho más rígidas. No sé si tú... Sí, digamos que, de hecho pensando en el nombre mismo del espacio, el sur, que habla de periferia, ¿no? De una periferia que en el caso del arte nosotros con Felipe nos encontramos en un momento en que se piensa que en el medio artístico hay tantos espacios y hay una proliferación histórica. En Bogotá nunca ha habido más espacios artísticos como ahorita, ¿no? Eso se piensa, ¿no? Como pues pensando en San Felipe, en el boom del mercado, en la Feria del Millón, en Arbo, en la economía naranja, las universidades que tienen nuevos programas de arte, etcétera. Pero este contexto lo que ha configurado es como un cierto tipo de actividad
que más que tener que ver como con una vocación, una voluntad, un carácter crítico, político, como contextual, como divergente, tiene que ver más como con un sector económico, ¿no? Como con esta cosa de volver el medio artístico una actividad eminentemente comercial, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros llegamos a la conclusión que lo que se necesita es un espacio como para este tipo de actividad que va más allá de lo que se ha establecido desde las presiones de las instituciones, ¿no? Y desde esta presión y este devenir, sobre todo desde Arbo, que Arbo coincidencialmente este año cumple 20 años, que ha sido una fuerza muy potente y muy prominente para impulsar este tipo de arte, ¿no? Dejando, digamos, en la periferia, como nosotros decimos, y donde nos encontramos Felipe y yo, como este tipo de arte que sí queremos y que sí se ha impulsado como desde el sur, ¿no? Entonces de ahí viene también como una necesidad muy sentida de un otro espacio realmente. Sí, yo quería como añadir que también fue la búsqueda de ampliar los públicos para el arte contemporáneo, porque por lo general, pues en Bogotá el arte se reduce como a la gente del mundo del arte, y digamos que al incorporar como a la diversidad de nuestros estudiantes, como que se han podido ampliar las discusiones. Por lo general, digamos, los espacios muy independientes a veces se reducen como a solo artistas o solo amigos, ¿no? Una dinámica así como muy endogámica, y los espacios institucionales pues se reducen a veces solo al mercado del arte, ¿no? Entonces, y eso pues es muy claro en Bogotá, cuando casi que la agenda del arte la determina Arbo, ¿no? Entonces, y San Felipe, y cómo se vinculan todas estas cosas. Entonces, como que los procesos más críticos, más experimentales, más contemporáneos, tienden a estar en la sombra de la sociedad en general, ¿no? Y es algo para pensar, porque cuando actualmente estamos cuestionando cosas que implican a toda la sociedad, ¿no? Pues ¿por qué excluirla, ¿no? del arte, ¿no? Bueno, yo voy a hablar acá un poquito como desde mi lugar como profesor, ¿no? Y voy a narrar un poquito una historia que hace 10 años Felipe empezó a decir, bueno, ¿y dónde están los espacios culturales que tienen nuestros estudiantes? Es decir, nosotros estamos al sur del cementerio, pero al norte del resto de la ciudad, y estamos un poco aislados geográficamente, ¿no? Esta comunidad no es lo mismo que puedo salir de clase, tengo un hueco de 2 horas y me voy a un museo, voy a un concierto, etcétera. Por nuestra ubicación no es tan fácil. Entonces, crear un espacio pues es como dar una oportunidad. Y me parece interesante que en una universidad de corte científico-tecnológico se permita un horizonte donde se relacionan disciplinas diferentes, y abrir este espacio entonces es como decir, tenemos estas formaciones, pero también permitimos que se dialogue con otras disciplinas. Y en ese sentido pues me parece muy valioso lo que se empezó a gestar hace ya casi una década, pensando el lugar de nuestra comunidad, y que tenga un espacio, pero también abrirlo a otras personas también contradiciendo un poquito del norte, que puedan venir hacia el sur a ver también espacios de pensamiento crítico. Yo creo que lo que se está haciendo acá también es como permitiendo que se cuestione. Entonces yo sí creo que es un primer paso para precisamente abrir un espacio, y me parece interesante que hablemos como del espacio que permite posibilidades y que es un espacio orgánico en el sentido que cambia cada tanto, ¿no? No es estático, no es esto es lo que es y punto, sino que tiene como dinámicas. Y pues a título, digamos, personal, me parece muy interesante el trabajo que se hizo con los containers, con los materiales, como que une esta presencia del sector productivo, de la ingeniería, de la eficiencia y la optimización con el diálogo desde el pensamiento crítico. Esa sería como mi mirada ahí. Desde el medio del arte también pasa que el ejercicio artístico se vuelve muy endogámico, ¿no? Entonces es arte para los artistas, muchas cosas son chistes internos, pero el contexto de la universidad nos da la posibilidad de incluso de ver un carácter pedagógico desde las obras mismas, ¿no? Como con varios artistas acá hablábamos como que uno como artista se acostumbra
a que el evento social de la exposición, en general de las exposiciones, siempre es una cosa como de lo que menos se habla, es de las obras mismas de la exposición. Es un evento más social, como que incluso banal, pero aquí como que recuperamos la idea de que las obras tienen cosas que decirnos, ¿no? Y que las obras son centro de las conversaciones, ¿no? Que es como la actividad principal del espacio y nuestra preocupación mayor, y es como que generar eventos, sobre todo para los estudiantes, alrededor de las obras mismas, ¿no? Que se vuelven como puntos como de observación y de aprendizaje, ¿no? Y eso ni siquiera en el contexto mismo del arte pasa, y eso ha sido como súper enriquecedor para nosotros y para los artistas también que han estado como cerca del espacio. Bueno, y nos encontramos en otro punto del espacio, el Sur, y quisiera continuar esta entrevista preguntando cómo se articula la revista Arma con el espacio El Sur, precisamente teniendo en cuenta su enfoque de investigación artística. Bueno, pues digamos que, como lo mencionas, la revista es una revista de investigación y el espacio es un espacio de experimentación. Entonces, el espacio no es una galería, no es un museo, es más, digamos, un laboratorio, ¿no? Entonces, parte de los procesos que se están desarrollando acá van a estar en la próxima edición de la revista y van a ser analizados desde una perspectiva académica, ¿no? Sin embargo, la revista no solo va a albergar lo que pase aquí en el espacio, y como siempre lo ha hecho, va a responder a su convocatoria por un lado, pero también a distintos contextos de otros países, de este mismo país, de la ciudad también, y también a otras disciplinas, porque digamos que el enfoque de la revista también es interdisciplinario, ¿no? Y si hemos visto cómo las discusiones que suceden en este espacio, hemos visto cómo las discusiones no tienen que ver únicamente con el lenguaje del arte, sino que se amplían incluso algunas conversaciones con ingenieros, algunas conversaciones de las coyunturas locales y globales que han estado pasando. Entonces un poco la articulación es como una suerte de laboratorio y de procesos, y cómo eso alberga a la gente también pues de la universidad, ¿no? Entonces es un espacio también de discusión, entonces por eso mismo como que se permite como las distintas perspectivas frente a los procesos que suceden, y vemos obras y vemos como todas las obras tienen múltiples lecturas, pero también no hemos pensado en determinar las lecturas, sino permitir que la gente que llegue proponga lo que quiera proponer y esté abierta como a los debates. Nos encontramos en uno de los containers y detrás de nosotros ustedes podrán observar algunas de las obras de la última exposición, y precisamente quiero que hablemos de este tema. ¿Qué feedback han recibido por parte de los visitantes? ¿Cómo la han percibido? Pues digamos que esta última exposición fue como una intuición que tuvimos con Jorge de abordar el tema del aceleracionismo, y pensamos un poco que el espacio se prestaba para preguntarle a algunos artistas con sus obras cómo abordar como este tema, ¿no? Y eso pues respondiendo, digamos, a pues la coyuntura actual en la que estamos, ¿no? Como de la velocidad, ¿no? de la pérdida de sentido por la proliferación de estímulos y de todo, ¿no? Y en ese sentido, digamos que ha resonado mucho con los estudiantes, y hemos podido como ampliar las discusiones, pero pues digamos pensando mucho en lo que viene, ¿no? En cómo proyectarse hacia un futuro teniendo en cuenta lo que está sucediendo hoy en el mundo, ¿no? Con la llegada de las inteligencias artificiales, con, no sé, como preguntarse qué bien, qué era viene, ¿no? Después de esta era neobarroca en la que estamos, como de hiperrealidad, ¿no? De polaridades, ¿no? De blanco y negro, ¿no? Como de divisiones, de tanta teatralidad y especialmente de tanta velocidad. ¿Cómo nos podemos aproximar
como a esto de una forma, o cuál sería nuestra posición, ¿no? Tal vez anteriormente la posición era como la ecología, ¿no? Para salvar al mundo, y no sé si esa posición de alguna manera nunca fue coherente con nuestra forma de actuar como seres humanos. Y por otro lado, pues la pregunta también, y si ustedes ven la exposición, y es algo que muchos de los estudiantes pues mencionaban, y era que se sentían muchos objetos, ¿no? Y entonces también de alguna manera me hacía pensar en cuál es nuestra relación como con los objetos, ¿no? Como pasando de una época donde cada cosa tenía un sentido, ¿no? Había una categorización de los objetos, había una ritualización de los espacios, por ejemplo, y ahora donde nada parece tener sentido, ¿no? Entonces ya hay un iPhone y ya salió el otro, y ya salió el otro, y entonces ¿cuál es nuestra relación incluso estética con los objetos? Pues parecería ser que el consumo es nuestra relación con los objetos, ya no hay más que eso, ¿no? Entonces la discusión se ha ido ampliando y todavía pues estamos como con preguntas. Yo estoy respondiéndote con preguntas porque, como te digo, esto es un laboratorio, ¿no? Y las exposiciones aquí nunca están terminadas, sino que son un proceso de pensamiento donde las cosas van mutando en el tiempo, y todavía en este punto de la exposición estamos tratando de responder a la pregunta. Sí, en ese sentido también se articula con lo que habíamos hablado al principio, como de contextualizar un poco localmente qué es lo que estaba pasando con el arte, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que es conforme a este movimiento aceleracionista, ¿no? En su sentido como de consumista, capitalista, ¿no? De la sobreproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, también pues esta exposición es como una respuesta a una pregunta que nosotros nos hicimos, y es como, bueno, nosotros que venimos de tener una distancia crítica con el medio del arte y como de todos sus actores, ¿será que podemos hacer algo en relación a ellos de alguna forma? Y un poco esta exposición es como el intento de también mostrar una relación crítica, ¿no? Porque hay una cosa que se acostumbra en el medio también, y es como al amiguismo, ¿no? Y por ejemplo, cuando se va a hacer una exposición, a llamar a los amigos, ¿no? Pero aquí lo que hicimos fue casi lo contrario, ¿no? Traer e invitar a personas que incluso pudieran tener una posición política y en el mundo y en la sociedad, incluso contraria a la nuestra, ¿no? Y gente también desconocida que no conocíamos, etcétera. Entonces de eso se trató, pero también desde una posición no solo el que cuestiona como con el índice hacia afuera y hacia un otro, sino hacia nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros pensamos que el aceleracionismo es como todo un pensamiento que nos pone en perspectiva de en dónde estamos parados, ¿no? Incluso posiciones, si se pueden llamar así, de izquierda, ¿no? O alternativas o divergentes, que es un poco las que hemos tenido desde hace tiempo. Entonces, más que un cuestionamiento a los demás, también es un cuestionamiento a nosotros mismos, y es como dice Felipe, es como una cosa que hasta ahora estamos desarrollando, y eso como una pregunta abierta, ¿no? De eso se trata, ¿no? Bueno, yo tengo dos lecturas de dos momentos, es decir, ha sido muy grato poder traer los cursos del Departamento de Humanidades a este espacio. Voy a empezar con la primera un poquito y tocar la segunda. La primera exposición, el colectivo del Otro Mundo creó un personaje, unos espacios y unos objetos, y para los estudiantes fue muy interesante como entrar al espacio privado de un sujeto si fuera imaginado y ver las cosas. Entonces era más fácil, conectando con lo que dice Felipe, como conectar con ese personaje cuando les explicaron que era un personaje, con los objetos, etcétera, y de ahí poder hacer preguntas y cuestionarse. Entonces como que hubo una narrativa pedagógica y fue muy interesante con estos estudiantes que no tenían ningún contacto con este tipo de espacios, llegar a conectarse, pero al mismo tiempo la segunda exposición, que ya eran, digamos, más artistas, más posturas, les costó un poquito más de trabajo, y fue muy enriquecedor poder acompañarlos, escucharlos a ustedes hablar
y de ahí entonces entrar en un diálogo. Entonces, al comienzo hubo un poquito más de rechazo a la segunda porque no la entiendo cuando la vieron solos, porque la otra tenía el personaje, tenía una historia, por decirlo así, y esta otra sí tenía como un hilo conductor, pero pues tenía que estar uno como espectador, digamos, muy atento y muy crítico para poder ir hilando. Incluso no acá puede ir hilando algunas obras, sino todas, y se puede encontrar, digamos, con un trabajo muy interesante para cuestionarse uno mismo. Y yo sí creo que, como contestando un poco lo que dice Alexandra, yo sí creo que el espacio se está empezando a reconocer por nuestros estudiantes. Digamos que para mí, lleguen los que lleguen, pero muy importante que los estudiantes sientan que es parte de ellos, de su vida cotidiana, y que acá pueden entrar y hacer preguntas, dialogar, estar en desacuerdo. No necesariamente todo tiene que ser un consenso. Entonces, que algo me genere esto o agrado, pues chévere. Entonces, como que sí ha tenido, yo creo que al nivel del día a día de la comunidad, un impacto positivo. Bueno, y ya que Camilo tocó el tema de la primera exposición, pues también contémosle un poco a nuestros seguidores del programa acerca de esa exposición que tuvimos primero acá en el Espacio del Sur. Bueno, pues digamos que la primera exposición empezó como un laboratorio entre Jorge y yo, y lo cual significó hacer una intervención diaria durante un mes. Eso en respuesta al 1 de mayo, que fue el día donde iniciamos la exposición, ¿no? Eso implicó al final como un cuestionamiento a la idea del trabajo. A nosotros nos costó incluso nuestra propia salud el hecho de tener que trabajar como con esa intensidad, ¿no? Y entonces como que nos empezamos a preguntar, y creo que siempre nos estamos preguntando sobre la relación con el trabajo, porque al final estamos respondiendo siempre al contexto colombiano de alguna manera. La exposición, digamos que inicialmente estaba dividida en los dos contenedores. El primer contenedor inició siendo la oficina de un ingeniero que venía de otro universo donde Hitler había ganado, y este contenedor era como una adecuación de un cuarto donde estaba habitando, ¿no? Y digamos que poco a poco se fue transformando cada uno de los objetos que estaban en el espacio, y de alguna manera mostrando que ese universo y nuestro universo no eran tan distintos, ¿no? Entonces estábamos otra vez tratando de entender como esa noción del trabajo como un valor en el contexto colombiano, pero también algo que hemos discutido antes, y esta idea como de las polaridades, ¿no? De cómo hemos entrado como en un mundo donde la única opción son dos mundos que alguien planteó, ¿no? Y con Jorge nosotros desde el otro mundo estábamos diciendo por qué no hacer el propio mundo también, ¿no? Entonces digamos que estábamos tratando de incorporar eso un poco. Por otro lado, pues también fue fundamental la participación de los estudiantes en que las obras se activaran y la conversación se activara más allá de unas obras fijas que están en un espacio fijo. Era cómo el contexto específico iba a activar todas las intervenciones que estaban, y yo siento que de alguna manera los estudiantes jugaron un rol muy importante en la generación de sentido de esta exposición. Sí, en ese sentido, digamos, si esta exposición actual, que es la segunda exposición, se pregunta por el contexto, la primera exposición se preguntó por el lugar específico, ¿no? Entonces, ese fue principalmente el ejercicio de preguntarnos como las cargas políticas de este mismo espacio, ¿no? Pero desde su complejidad, ¿no? Entonces fue una exposición realmente muy colorida, y lo que insistíamos en ese momento, lo recuerdo, era que nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas en blanco y negro, y realmente la realidad es más bien como de una escala de grises bastante amplia y de todos los colores, ¿no? Entonces de eso se trató de alguna forma el ejercicio, y también teniendo en cuenta como de encarnar un tercero entre los dos, ¿no? Un personaje que pudiera hacer todas estas intervenciones, que de alguna forma respondieran al lugar y al espacio, y que de alguna forma encarnaran digamos la posición
que podría enunciarse desde acá, ¿no? Yo quería añadir una cosa más, y es que, digamos, en la primera exposición, pero también yo creo que en el resto de los procesos, hemos trabajado como con las herramientas técnicas de la universidad, y eso en un sentido conceptual específico, no simplemente arbitrario, ¿no? Y es decir, este espacio también era un espacio de trabajo y también era un espacio como de descanso de los trabajadores. Entonces hemos incorporado como algunas de las obras, como pueden ser las banderas que han estado en las dos exposiciones, y se han construido a través como de estos trabajos técnicos científicos, ¿no? Y eso en un sentido también que a veces cuestiona el propósito de para qué, ¿no? Como de para qué hacer algo que no necesariamente es productivo, ¿no? Entonces, digamos que a mí me parece importante que resaltar que todos los detalles que a veces parecen como una cosa como arbitraria, realmente han sido procesos que hemos pensado con Jorge a profundidad y que buscan implicar a la comunidad en general. O sea, nosotros nos interesan desde las personas que hacen los trabajos técnicos en la universidad hasta los administrativos y personas de las oficinas, y pues los estudiantes en particular, digamos, nos parecen que activan un montón el espacio. Entonces, pues era lo que quería agregar. Bueno, pues queremos invitar a todo el mundo a que se acerquen al sur. Algunas veces se encontrarán con visitas guiadas que estaremos pues publicitando en nuestras redes sociales. Está abierto al público en general, a la universidad, pero también a toda la ciudad. ¿Cuáles son esas redes sociales donde podemos encontrarlos y conocer más de estas visitas? Sí, para estar pendientes de esas visitas especiales, etcétera, nos pueden seguir en Instagram en @hayqueveniralsur. Bueno, y le damos un agradecimiento a Felipe, a Jorge y a Camilo por acompañarnos en este programa y por contarnos un poco acerca de la historia de este espacio llamado El Sur, ubicado en la Escuela Colombiana de Ingeniería. También un agradecimiento a todas las personas que nos siguen en Nodo Cultural, y los invitamos a estar muy atentos de nuestro próximo episodio, donde hablaremos acerca de la vorágine y sus 100 años. ¡Feliz día para todos!